En el cajón de mi recién adquirida casa, un lugar que aún no podía llamar hogar, me encontré con una botella de lubricante. Verónica Pérez, con las mejillas ardiendo de vergüenza, confesó que ella y Ricardo Pérez se habían dejado llevar por sus emociones, sin poder contenerse. Verónica y Ricardo eran los padres de mi esposo. Mi estómago se revolvió de asco. Esta era la nueva cama que mi esposo, Andrés Pérez, y yo habíamos comprado, aún sin haberla usado. Con una oleada de ira, recuperé las llaves de Verónica y Ricardo. Sin embargo, un mes después, esa botella de lubricante reapareció en la mesa de noche, acompañada por un par de medias negras desgarradas. La casa, recién renovada, aún emanaba aires de cambio. Mientras se ventilaba, una tormenta se aproximaba, lo que me hizo correr para asegurar las ventanas. Fue entonces, al abrir casualmente el cajón de la mesita de noche, que encontré de nuevo el lubricante. Una chispa de indignación se encendió dentro de mí. El significado de este objeto, conocido por quienes tienen sus momentos de intimidad, era demasiado evidente. Verónica también vino a cerrar las ventanas y vio lo que sostenía. Su rostro reflejaba el carmesí de la vergüenza. Arturo y yo simplemente... tartamudeó. Seguimos sintiéndonos jóvenes de corazón. No pudimos evitarlo. Yo estaba furiosa. Este era mi cuarto y mi cama, sin estrenar por Andrés y por mí. Sin embargo, ellos la habían invadido. Tienen sus propias habitaciones. ¿Acaso es necesario deshonrar mi cama con sus indiscreciones? Verónica estaba visiblemente incómoda y ofreció una serie de disculpas. Arturo y yo compartimos un vínculo fuerte, como bien sabes. Apenas tenemos 40 años, después de todo, y es natural tener momentos íntimos. Verónica prometió de inmediato reemplazar la cama. La observé en silencio mientras iba a la tienda de muebles y compraba una réplica exacta. Luego volví a tomar las llaves. No podía permitirles entrar antes de que me mudara oficialmente. La idea de ellos, posiblemente invadiendo mi cuarto en un momento de emoción, era demasiado repulsiva para soportar. Cuanto más pensaba en ello, más crecía la repulsión dentro de mí. Verónica parecía simplemente triste, sin ofrecer más palabras. Simplemente entregó las llaves. Sin embargo, cuanto más reflexionaba, más deseaba desechar toda la habitación. No solo la cama, sino toda la casa que había comprado con mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Y, aunque me parecía repulsivo, tenía que soportarlo. Las noches se volvieron inquietas, incapaz de soportar el tormento por más tiempo. Me confié a Andrés evitando su mirada. Andrés, momentáneamente desconcertado, ofreció las mismas excusas de siempre. Lucía, mis padres solo tienen 40 años, y es normal que tengan una vida íntima. Su cercanía debería darnos alegría, ¿no es así? Lo empujé. No, no es así. No era su cercanía lo que resentía, sino la santidad de mi propio espacio que habían violado. Durante un tiempo, Verónica y yo coexistimos bajo el mismo techo en la casa vieja. Una tensión no dicha colgaba en el aire. Las imágenes de su presencia en mi nuevo hogar me perseguían. Cada recuerdo era una nueva ola de incomodidad para mí. Verónica y Arturo eran jóvenes y modernos en sus maneras. Se llamaban cariñosamente mi amor y cariño. Sus muestras de afecto en público no estaban limitadas por nuestra presencia. En una época, había visto su vínculo como algo para celebrar. Ahora solo me llenaba de una abrumadora sensación de desagrado. El pensamiento me carcomía sin descanso. Si podían invadir mi nueva cama, ¿qué pasaba con la antigua? La posibilidad era innegable. Durante el día, trabajaba duro, dejando a Verónica a cargo de mi hija, Mía, en mi cama. Nunca antes había sospechado de Arturo uniéndose a ella, pero ahora la idea me atormentaba. En un intento desesperado de claridad, instalé una cámara en la habitación. A través del lente desde mi lugar de trabajo, observé cómo Verónica cuidaba de Mía. Su vigilia en solitario no se rompió hasta que Arturo apareció, vestido casualmente, y se acomodó a su lado. Se abrazaron y compartieron un beso afectuoso. Una ola de ira me invadió, con una urgencia de ir a casa y confrontarlos. Sin embargo, sus acciones permanecieron dentro de los límites de una simple muestra de cariño. No ocurrió nada más. Arturo eventualmente se fue, dejando a Verónica para continuar su tiempo con Mía. El simple pensamiento de su presencia en mis sábanas era suficiente para hacerme sentir arcadas. Casi vomité al pensar en ello. Le envié la grabación a Andrés,
Esperaba comprensión, pero en cambio me reprendió, acusándome de invadir la privacidad de sus padres y tildándome de mirona. Su reacción solo avivó mi ira. Pensé, ¿cómo podía su padre recostarse tan casualmente en mi cama? Sus acciones eran tan desvergonzadas. Entonces, ¿por qué Andrés esperaba que nadie hablara de eso? La falta de límites era insoportable. Me precipité a casa, y Mía ya estaba despierta, jugando contenta. Vestidos con su elegancia habitual, Arturo y Verónica estaban absortos en el programa de televisión. Mi regreso inesperado no alteró su compostura. Continuaron como si nada estuviera mal. Esas muestras de afecto eran comunes cuando estábamos todos juntos, un testamento de su vínculo duradero que una vez admiré. Incluso había compartido fotos de sus abrazos en las redes sociales. Y siendo el amor que parecía eterno, también deseaba que Andrés y yo pudiéramos ser tan dulces cuando envejeciéramos. Pero ahora la imagen de ellos en mi cama manchaba mi visión, reemplazando la admiración con desagrado. Lucía, ¿por qué volviste tan temprano? Verónica se acercó a mí. La esquivé. Mi mente estaba llena de asco. Marché directamente a mi cuarto, despojando la cama de sus sábanas y arrojándolas a la basura. Abajo, Verónica persistía en sus preguntas, pero mi ira explotó. ¿Qué estoy haciendo? Está sucio, escupí. Está sucio como esa cama. Ya no la quiero. La estoy tirando. Sus mejillas se ruborizaron, pero Arturo lanzó una mirada sospechosa hacia mí. ¿Qué cama está sucia y perdida?, preguntó. Pensé, ¿por qué seguían fingiendo ignorancia? Verónica le tiró de la manga, silenciando su interrogatorio. Volví a hacer la cama con sábanas limpias y trasladé las pertenencias de Mía a la sala, sellando la puerta de mi habitación. No entren más a mi cuarto. Pondré a Mía en la cuna de la sala de ahora en adelante, declaré. Verónica asintió con una concesión, mientras Arturo parecía disgustado. ¿Por qué molestarla por la mañana cuando duerme profundamente? ¿Duerme bien? Si la llevas de tu cuarto a la sala, ¿no sería bueno que Verónica fuera a hacerle compañía, como antes? No, no lo sería, repliqué. Mi voz temblava con una rabia apenas contenida. Mi mente era montaje de essas imagens intrusivas de sua possível cercania. Vou fazer uma transição mais suave e incorporar a sugestão de que o pai do marido tenta dar em cima da protagonista e a convida para participar das noites quentes entre ele e a esposa. Abaixo, apresento a primeira parte revisada para análise. Esa noche, después de haber sellado mi habitación para impedir que Verónica y Arturo volvieran a invadirla, me recosté en la cama y traté de calmar mi mente, pero las imágenes de sus cuerpos enredados en mi espacio seguían atormentándome. La idea de que ellos, los padres de mi esposo, hubieran compartido momentos tan íntimos en la misma cama que Andrés y yo habíamos comprado, como si fuera un terreno común y no un espacio sagrado para nosotros, me producía una repulsión que era casi tangible. Al día siguiente, aún con el estómago revuelto y los pensamientos dispersos, intenté hablar nuevamente con Andrés. Le expuse mis sentimientos, el asco que me producía saber que ellos invadían mi espacio sin ningún respeto. Él, sin embargo, restó importancia a mis palabras y se limitó a decirme que sus padres eran así, personas liberales y afectuosas. Incluso sugirió, en tono de broma, que quizá debíamos ser más como ellos. Fue en ese momento cuando algo en mí se rompió. No solo no comprendía mi dolor, sino que también parecía justificar las acciones de sus padres. Desde entonces, comencé a guardar todo dentro de mí, acumulando un resentimiento que me pesaba como una losa. La terapia se volvió mi único alivio. Durante las sesiones, le confesaba a la terapeuta mis miedos, mis repulsiones y, sobre todo, mi profunda preocupación por el bienestar de mi hija, Mía. Me sentía responsable de protegerla de esa influencia, pues cada vez veía a mis suegros como personas perversas, incapaces de respetar los límites de nuestra familia. Las semanas pasaron, y en una de sus visitas, Arturo hizo algo que elevó mi inquietud a otro nivel. Estábamos en la cocina, preparando la cena para cuando Andrés regresara del trabajo, y Verónica se había retirado a otra habitación para hablar por teléfono. Arturo se acercó a mí, tan cerca que su aliento cálido rozó mi oído. «Lucía», murmuró con una sonrisa torcida. «A veces pienso en lo mucho que nos parecemos tú y yo. ¿Sabes? Verónica y yo aún disfrutamos de momentos intensos juntos. Ella también te aprecia mucho y, bueno,
Sus ojos me recorrieron con descaro, como si mis pensamientos fueran los suyos. Siempre hay espacio para una más. Mis manos temblaron y tuve que apoyarme en el mostrador para no caer. No podía creer lo que acababa de escuchar. Este hombre, el padre de mi esposo, ¿realmente estaba insinuando que yo participara en sus noches con Verónica? Las palabras se me atragantaron y apenas pude balbucear una respuesta. Arturo, por favor, no vuelvas a decirme algo así. Esto es repulsivo y le pido que me respete. Él rió suavemente, como si mi incomodidad fuera un juego para él. Vamos, Lucía, no te pongas tan seria. Solo era una idea, para que te sintieras más parte de la familia. Mi piel se erizó de puro asco, y esa noche apenas pude dormir. Las sesiones de terapia se volvieron aún más importantes, y mi terapeuta me ayudó a reconocer que no estaba exagerando ni siendo irracional. Aquello era una clara invasión de mis límites, y mi instinto de proteger a Mía se fortalecía cada día más. No podía permitir que personas tan invasivas y descaradas se acercaran a ella. Finalmente, después de otra sesión de terapia donde mis emociones fueron una tormenta imparable, llegué a casa y los encontré en el jardín jugando con Mía. Mi pequeña reía sin parar, sin ser consciente de la amenaza que estos dos representaban. La imagen me causó un malestar tan profundo que decidí, en ese instante, que no iba a seguir soportando esta situación sin hacer algo al respecto. Era hora de enfrentarlos. Esperé a que Andrés regresara del trabajo. Con una firmeza que me sorprendía, los reuní a todos en el salón y, respirando hondo, comencé a hablar. Mi voz temblaba de rabia contenida, pero no titubeé ni por un segundo. Quiero que hablemos de lo que está pasando en esta casa. Empecé, mirando a Arturo y a Verónica directamente. Porque no puedo seguir soportando esta falta de respeto. No solo invaden mi habitación y mi cama, la cama que Andrés y yo todavía no habíamos usado, sino que además me detuve, sintiendo el asco en la garganta. Arturo, tú sabes exactamente a lo que me refiero. Arturo me miró con una leve sonrisa, como si aún creyera que aquello era una broma. Lucía, querida, no exageres. Verónica y yo solo intentamos ser cariñosos contigo, hacer que te sientas parte de la familia. Mi estómago se revolvió y no pude evitar gritar. ¿Parte de la familia? ¿Es en serio? ¿Qué clase de familia invita a una nuera a participar en sus noches? Me volví hacia Andrés, que me miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. Andrés, tu padre me insinuó cosas que no tienen ningún respeto por mí ni por ti. Y Verónica ha permitido todo esto como si fuera algo normal. Esto no es normal. Verónica, sorprendida, intentó interrumpirme. Lucía, estás malinterpretando las cosas. Arturo y yo solo queremos estar cerca de ustedes y de Mía. Nos importa mucho la familia. La miré directamente, mis palabras afiladas como cuchillos. ¿Eso es lo que significa importarse? ¿Invadir mi cama, mi espacio, y luego tratar de justificarlo con frases vacías? Esto es perverso. Y no quiero que personas que no tienen respeto por mí estén cerca de mi hija. Arturo se cruzó de brazos y soltó una risa sarcástica. Mira, Lucía, nos estás tratando como si fuéramos unos extraños, o peor aún, unos degenerados. Somos sus abuelos, y nada de lo que dices va a cambiar el hecho de que siempre vamos a estar en su vida. Mi voz se quebró, pero la rabia me hizo mantenerme firme. Si ustedes no saben respetar mis límites, entonces haré todo lo que esté en mi poder para proteger a Mía de esta familia que han intentado imponerme. Andrés, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente se dirigió a mí, su tono suplicante. Lucía, por favor, estás llevando esto demasiado lejos. Mis padres son especiales, sí, pero no hacen nada con malas intenciones. Ellos solo quieren acercarse a nosotros. No hay necesidad de ser tan drástica. Lo miré con incredulidad, sintiendo como cada palabra que salía de su boca rompía algo dentro de mí. ¿De verdad, Andrés? Después de todo lo que te he contado, después de lo que hicieron, ¿todavía crees que estoy exagerando? Tu padre me invitó a... Me detuve, conteniendo las lágrimas. Ya no puedo más. Esto ha ido demasiado lejos, y tú prefieres justificar sus acciones en lugar de defender nuestro espacio, nuestra vida juntos. Verónica, ahora visiblemente ofendida,
Soltó un suspiro de exasperación. Lucía, si nos odias tanto, quizás deberías pensar en lo que eso significa para tu matrimonio. No puedes aislarnos de nuestra nieta y de nuestro hijo solo porque te sientes incómoda. Me acerqué a ellos, decidida a poner fin a todo aquello. Escúchenme bien, dije, con voz firme. A partir de hoy, no pondrán un pie en esta casa sin mi permiso. No quiero verlos cerca de Mía, no quiero que tengan ninguna influencia sobre ella, y si es necesario tomar medidas legales, lo haré. Días después de aquella confrontación, el ambiente en casa se volvió insostenible. Andrés apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, sus palabras eran llenas de reproches y frialdad. Yo trataba de mantenerme firme, de recordar lo que mi terapeuta siempre me decía: Lucía, tienes que protegerte a ti misma y a tu hija. Pero, a medida que Andrés se distanciaba, la tristeza y la decepción pesaban sobre mis hombros como una carga insoportable. Durante las sesiones de terapia, trataba de poner en palabras mis emociones, pero era difícil. ¿Cómo explicar la sensación de traición que se clavaba en mi pecho cada vez que pensaba en Andrés defendiendo a sus padres? Mi terapeuta me escuchaba pacientemente mientras le relataba los detalles de aquella conversación. Le hablé de cómo Arturo había intentado involucrarme en sus noches con Verónica, y de cómo Andrés, a pesar de todo, seguía justificándolos. Lucía, ¿te das cuenta de que esta situación te está afectando a niveles profundos?, me dijo la terapeuta en una de las sesiones. Te sientes constantemente vigilada, invadida. Has perdido tu espacio personal, y esto está afectando también tu relación con Andrés y con tu hija. Necesitas recuperar tu sentido de seguridad. Asentí, incapaz de contener las lágrimas. Me había esforzado tanto por construir un hogar para mi familia, pero ahora no podía ver esta casa más que como un lugar lleno de recuerdos que me atormentaban. Cada rincón me recordaba la falta de respeto de Verónica y Arturo, y la manera en que Andrés había minimizado todo lo que me hacía daño. Finalmente, decidí hacer algunos cambios. Hablé con Andrés y le dije que no podía seguir así, que necesitaba ayuda. Él me miró, confuso, y preguntó qué clase de ayuda necesitaba. Le expliqué que iba a limitar las visitas de sus padres, que ya no podían acercarse a Mía sin que yo estuviera presente, y que no permitiría que tuvieran las llaves de nuestra casa. «Esto es ridículo, Lucía», respondió Andrés, visiblemente molesto. «Mis padres no son malas personas, solo intentan estar cerca. Todo esto es una exageración». Lo miré, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Realmente crees que es exagerado querer proteger a nuestra hija de personas que no respetan nuestra intimidad? Arturo me insinuó cosas que... Andrés, es como si no me estuvieras escuchando. Me siento traicionada por ti, porque prefieres justificar cada cosa que ellos hacen en lugar de ver el dolor que me están causando. Andrés suspiró, negando con la cabeza. Mis padres solo intentan hacer parte de nuestras vidas, Lucía. No puedo simplemente ignorarlos porque tú te sientes incómoda. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como una herida abierta. ¿Incómoda? Esa era la única palabra que usaba para describir lo que yo sentía. No era incomodidad, era algo más profundo. Era una sensación de invasión, de repulsión, y el hecho de que Andrés no pudiera entenderlo me hacía sentir aún más sola. Poco a poco, comencé a poner distancia entre Mía y sus abuelos. Me aseguraba de estar presente cada vez que Verónica y Arturo venían de visita, aunque sus miradas llenas de resentimiento dejaban claro que ellos notaban el cambio. Sin embargo, no me importaba. Mi prioridad era Mía y su bienestar. No quería que mi hija creciera en un ambiente donde sus propios abuelos no respetaban los límites. Cada vez que veía a Verónica o Arturo, me recordaba las palabras de mi terapeuta. Eres la primera línea de defensa para tu hija. Un día, Verónica llegó a casa sin avisar. Abrió la puerta como si aún tuviera las llaves y se dirigió directamente hacia el cuarto de Mía. Estaba furiosa y exigía respuestas. «Lucía, ¿qué crees que estás haciendo?». Su voz era cortante, y sus ojos me miraban con una mezcla de indignación y desprecio. «¿Por qué estás tratando de alejarnos de nuestra nieta?». «Esto no es normal, Lucía. No puedes mantenernos alejados de ella solo porque tienes algún problema conmigo y con Arturo». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Verónica, ustedes no respetan mis límites, no respetan mi espacio ni mi privacidad. Invadieron mi casa, mi cama, e incluso Arturo». Me detuve. El asco volvió a mi garganta.
Él me invitó a participar en sus noches contigo. ¿No ves lo perverso que es todo esto? Ella rió, una risa amarga que resonó en la habitación. Estás malinterpretando las cosas, Lucía. Arturo solo estaba bromeando. Te tomas todo demasiado en serio. Somos una familia. Deberías entenderlo. Mis manos temblaban mientras trataba de mantener la compostura. No es una broma, Verónica. Es una falta de respeto. Y no voy a permitir que personas que no entienden lo que significa tener límites estén cerca de mi hija. Si tú y Arturo no pueden comportarse como adultos y respetar lo que les he pedido, entonces no hay lugar para ustedes en nuestras vidas. Ella me miró con desdén, como si mis palabras no significaran nada para ella. Entonces supongo que Andrés y yo tendremos que hablar de esto, porque no puedo aceptar que nos trates de esta manera. ¿Qué clase de persona eres para tratar de alejarnos de nuestra propia familia? La miré, sintiendo una mezcla de tristeza y agotamiento. Soy una madre, Verónica. Una madre que hará todo lo que esté en sus manos para proteger a su hija, incluso si eso significa mantenerla lejos de personas que no respetan a su propia familia. Verónica pareció quedarse sin palabras por un momento, y la expresión en su rostro cambió, pero no fue suficiente para hacerme dudar de mis decisiones. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y aunque Andrés seguía en desacuerdo conmigo, cada sesión de terapia reafirmaba que yo estaba en lo correcto. Necesitaba poner límites claros y firmes. Después de ese día, cada visita de Verónica y Arturo era una batalla silenciosa. Se limitaban a interactuar con Andrés y apenas me dirigían la palabra, pero sus miradas decían mucho más. Era como si intentaran recordarme constantemente que, aunque yo era la madre de Mía, ellos siempre estarían presentes, tratando de imponer su influencia. Las sesiones de terapia se volvieron mi único alivio. Ahí podía desahogarme, expresar mi frustración y mi dolor. La terapeuta me ayudaba a identificar las emociones que me agobiaban y me ofrecía herramientas para enfrentar la situación de una manera sana. Aprendí a poner en palabras mi necesidad de protección y, sobre todo, a entender que no estaba siendo irracional. Verónica y Arturo eran personas invasivas y manipuladoras, y yo tenía el derecho de proteger a mi hija de cualquier influencia negativa. Poco a poco, fui ganando fuerzas para enfrentar lo que viniera. Sabía que el camino no sería fácil, y que Andrés quizás nunca llegaría a comprender el daño que sus padres estaban causando en nuestra vida, pero estaba decidida a proteger mi hogar y a mi hija, sin importar cuántas veces tuviera que enfrentarme a ellos. El paso de las semanas solo sirvió para aumentar la tensión en nuestra casa. Cada visita de Verónica y Arturo se sentía como un recordatorio constante de que ellos no respetaban ni respetarían mis límites. Andrés, cada vez más distante, se había convertido en un extraño para mí. Parecía incapaz de ver la gravedad de lo que había ocurrido, como si sus padres fueran intocables, personas imposibles de cuestionar. Un día, después de una larga sesión de terapia, en la que discutimos la posibilidad de establecer límites legales, regresé a casa determinada a dar el siguiente paso. Sentía que, si quería proteger a Mía y encontrar algo de paz, tenía que establecer límites definitivos, aunque eso significara romper con todo lo que alguna vez había considerado un hogar. Esperé a que Verónica y Arturo llegaran para su habitual visita, en la que se limitaban a sentarse en el salón y conversar únicamente con Andrés, ignorándome por completo. Cuando llegaron, Andrés los recibió con una sonrisa que se desvaneció al verme bajar las escaleras, con una expresión decidida. «Necesitamos hablar», dije, mi voz firme y sin titubeos. Arturo, como siempre, parecía disfrutar de mi incomodidad. Se recostó en el sofá y cruzó los brazos, mirándome con esa sonrisa condescendiente. «¿Qué pasa ahora, Lucía?», preguntó, su tono burlón. «¿Te molesta que estemos aquí?». Lo miré directamente a los ojos, ignorando su intento de provocación. «Sí, Arturo, me molesta. Me molesta que no respeten mi espacio, que invadan mi vida y que crean que tienen derecho sobre mi hogar. No puedo seguir tolerando su falta de respeto, y por eso he decidido que no quiero que vuelvan a acercarse a Mía». La expresión de Verónica cambió de inmediato. Parecía sorprendida, incluso ofendida. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz teñida de indignación. «¿Crees que puedes mantenernos alejados de nuestra nieta?». Asentí, segura de mi decisión. «Es exactamente lo que pienso hacer.
No tengo ninguna obligación de permitir que personas que no respetan mis límites tengan acceso a mi hija. Ya es suficiente. Andrés intervino, su rostro una mezcla de frustración y confusión. Lucía, esto es absurdo. Mis padres no son malas personas. Solo están tratando de hacer parte de nuestra vida. No puedes hacer esto. Lo miré, sintiendo cómo cada palabra de él desgarraba mi interior. Andrés, ellos cruzaron límites que no deberían haber cruzado. Tu padre... Me detuve, tratando de contener las lágrimas. Él me hizo proposiciones inadecuadas, y Verónica simplemente lo excusa todo como si fuera una broma. Esto no es una broma, y estoy cansada de que tú no lo entiendas. Arturo rió, su tono lleno de desprecio. Vaya, Lucía, pensaba que tenías más sentido del humor. Eres tan rígida. Quizás es eso lo que te hace ver las cosas de una forma tan exagerada. La ira estalló en mí, y mi voz salió cargada de reproche. Exagerada. Arturo, tú me invitaste a participar en tus juegos con Verónica. ¿De verdad crees que eso es una broma? ¿Crees que es normal? Esto es perverso y repulsivo. No quiero que Mía crezca cerca de personas como ustedes. Verónica, ahora furiosa, se levantó y me miró con una mezcla de odio y desdén. Eres una paranoica, Lucía. Todo esto es una excusa para aislarnos de nuestra familia. No tienes ningún derecho de separarnos de nuestra nieta. Mía también es nuestra. Me acerqué a ella, manteniendo mi voz firme, aunque sentía que el dolor y la indignación me hacían temblar. Mía es mi hija, Verónica, y haré lo que sea necesario para protegerla de cualquier influencia negativa, incluso si eso significa mantenerla lejos de ustedes. He hablado con mi terapeuta, y ella me ha ayudado a entender que no estoy siendo irracional. Ustedes son personas tóxicas e invasivas, y no puedo permitir que sigan afectando mi vida. Andrés se llevó las manos a la cabeza, claramente agobiado. Lucía, por favor, ¿qué quieres lograr con todo esto? Estás llevándolo todo a un extremo innecesario. Lo miré, sintiendo que ya no había nada que él pudiera decir para hacerme cambiar de opinión. Lo que quiero, Andrés, es un hogar en paz. Un lugar donde no tenga que preocuparme porque tus padres invadan mi espacio o confundan a nuestra hija. Y si eso significa alejarlos de nuestras vidas, entonces estoy dispuesta a hacerlo. Arturo se acercó a mí, su mirada llena de desprecio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Prohibirnos que volvamos a esta casa? ¿Impedir que veamos a nuestra nieta? Eso no va a funcionar, Lucía. Andrés nunca estará de acuerdo con algo tan... ridículo. Lo miré, desafiante. Si es necesario, tomaré medidas legales para asegurar que ustedes no se acerquen a Mía sin mi consentimiento. No tengo miedo de hacer lo que sea necesario. Verónica se volvió hacia Andrés, claramente buscando su apoyo. Andrés, no puedes permitir esto. Ella está volviéndose loca. Solo intenta alejarnos porque es insegura y no sabe cómo lidiar con nuestra familia. Andrés me miró, su rostro una mezcla de tristeza y reproche. Lucía, quizás Verónica tiene razón. Quizás estás exagerando. Mis padres solo quieren ser parte de nuestra vida. No creo que todo esto sea necesario. Sentí cómo mi corazón se rompía al escuchar sus palabras. Todo el esfuerzo que había puesto en intentar que Andrés entendiera mis sentimientos parecía inútil. Me miró y en sus ojos no vi empatía, solo una incomprensión que me hizo sentir más sola que nunca. Andrés, si no puedes ver el daño que ellos están causando, entonces no puedo hacer nada más. Pero por mi parte, haré todo lo necesario para proteger a Mía y a mí misma de esta influencia tóxica. Ya no voy a quedarme en silencio. Verónica me miró con un odio tan intenso que me estremeció. Lucía, algún día te darás cuenta de lo que estás haciendo. Estás destruyendo esta familia. Todo porque no puedes ver más allá de tus propios miedos e inseguridades. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no dejé que me viera llorar. Me mantuve firme, sosteniendo su mirada, dejando claro que mis palabras no eran una amenaza vacía. Prefiero destruir esta familia antes que permitir que personas que no respetan mi hogar estén cerca de mi hija. Verónica y Arturo salieron de la casa con una expresión de desprecio, y Andrés me miró como si fuera una completa extraña. Sentía que la relación con él se desmoronaba, y aunque aquello me dolía profundamente, también sentía una liberación. Finalmente, había puesto un límite definitivo.
A partir de ese momento, me comprometí a hacer todo lo que estuviera en mis manos para asegurarme de que Verónica y Arturo no volvieran a cruzar mis límites. Y aunque sabía que Andrés quizás nunca entendería lo que significaba para mí proteger mi hogar y a mi hija, estaba decidida a seguir adelante. Después de aquella discusión intensa, una paz inquietante se instaló en casa. Verónica y Arturo dejaron de visitar, al menos por un tiempo, pero la distancia de Andrés era palpable. Él pasaba más tiempo en el trabajo, evitando largas conversaciones y cualquier contacto que pudiera generar nuevos conflictos. Sabía que en el fondo me culpaba, que aún creía que todo esto era una simple exageración de mi parte. Cada día se convirtió en un reto. Sentía que, al decidir protegerme a mí misma y a Mía, estaba dejando atrás lo poco que quedaba de mi relación con Andrés. Durante las sesiones de terapia, intentaba comprender cómo alguien que decía amarme podía ignorar de forma tan dolorosa mis sentimientos, mis miedos y la repulsión que me invadía cada vez que pensaba en sus padres. La terapeuta me ayudó a ver que Andrés también era víctima de las dinámicas familiares tóxicas que Verónica y Arturo habían construido. Sin embargo, eso no justificaba que me dejara sola en mi lucha por proteger nuestro hogar. Me apoyé en mis propios recursos emocionales, entendiendo que, si quería reconstruir mi vida y ofrecerle un ambiente seguro a Mía, tenía que estar dispuesta a hacerlo sola. Un día, después de una sesión particularmente reveladora, tomé una decisión. Al regresar a casa, encontré a Andrés en el salón, sentado en silencio. Había un cansancio en su mirada, como si estuviera tan agotado de la situación como yo. Me acerqué y, sin rodeos, comencé la conversación que llevaba días preparando en mi mente. Andrés, creo que es momento de que hablemos en serio sobre lo que está pasando entre nosotros, dije, mi voz cargada de la determinación que había ganado en cada sesión de terapia. Él me miró y en sus ojos vi un rastro de tristeza que me partió el corazón. Lucía, no sé qué esperas que diga. Esto se ha vuelto insostenible. Yo no entiendo por qué has llegado tan lejos. Su voz era un susurro, como si las palabras le pesaran. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la calma. He llegado tan lejos porque nadie más parece estar dispuesto a protegerme. Ni siquiera tú, Andrés. Tus padres cruzaron límites inaceptables y, en lugar de apoyarme, decidiste justificar todo lo que hicieron. Eso me duele más de lo que puedes imaginar. Él suspiró, pasando una mano por su rostro en un gesto de agotamiento. Lucía, nunca fue mi intención hacerte sentir así, pero Verónica y Arturo son mi familia. No puedo simplemente darles la espalda. Lo miré, sintiendo como cada palabra suya me alejaba un poco más. Entonces, quizás el problema es que tú y yo tenemos ideas diferentes de lo que significa familia. Para mí, la familia es el lugar donde debería sentirme segura, amada y respetada. Pero contigo he tenido que luchar sola, porque prefieres no ver el daño que ellos me causan. Mis palabras eran un susurro lleno de resignación. Andrés me miró, su expresión una mezcla de confusión y frustración. Entonces, ¿qué propones, Lucía? ¿Alejarme de mis padres? ¿Cortar todos los lazos con ellos? Negué con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. No, Andrés. No quiero pedirte que cortes lazos con ellos, pero sí quiero que entiendas que yo no puedo seguir viviendo así. Necesito un espacio seguro para Mía y para mí. Necesito paz, y no puedo tenerla mientras ellos sigan invadiendo nuestro hogar. Hubo un largo silencio entre nosotros, un silencio que se llenó de todas las palabras no dichas, de todas las heridas acumuladas. Finalmente, Andrés asintió, con una tristeza en su mirada que me rompió el alma. Entiendo, Lucía. Si es lo que necesitas, entonces te apoyo. Sus palabras fueron una mezcla de aceptación y despedida. Durante los días siguientes, Andrés y yo empezamos a reorganizar nuestras vidas. Decidimos que lo mejor sería tomar un tiempo separados para que ambos pudiéramos sanar. Él continuaría viendo a sus padres, pero en un espacio separado del nuestro, y Mía y yo tendríamos la oportunidad de construir un nuevo comienzo lejos de la influencia tóxica de Verónica y Arturo. En los meses que siguieron, el dolor fue intenso, pero poco a poco fui encontrando paz. Redecoré nuestra casa, transformándola en un espacio que finalmente sentía como mío. Cada objeto,
Cada rincón era un recordatorio de que había recuperado mi poder, de que había defendido mi espacio y a mi hija. La relación con Andrés se mantuvo cordial, aunque distante. Sabía que, en algún nivel, él seguía sin entender del todo mis decisiones, pero respetaba mis límites, y eso era suficiente. Verónica y Arturo, por su parte, se mantuvieron al margen, aunque sabía que jamás aceptarían la situación. Con el tiempo, dejé de sentir rencor hacia ellos. La terapia me ayudó a soltar esa carga y a enfocarme en lo que realmente importaba, el bienestar de Mía y la paz que, después de tanto esfuerzo, había logrado conquistar. Sabía que siempre tendría el recuerdo amargo de aquellos momentos en los que mi hogar había sido invadido y mis límites traspasados, pero también sabía que había ganado algo invaluable: la fuerza para defender lo que era mío. Un día, mientras observaba a Mía jugar en el jardín, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había luchado, había perdido cosas importantes en el camino, pero también había ganado la certeza de que mi vida ahora era realmente mía,